Buenos días muchachos, a continuación les voy a presentar mi entrega número 5 correspondiente al curso de seminario. Mi tópico es la educación o los robots sociales aplicados a la educación. Y bueno, esta semana me encontré con un artículo bastante interesante, la verdad, que no habla como tal de un robot específico integrado en el aula de clase, sino más como el hecho de integrar un robot en el aula de clase. A nivel objetivo, cómo influye, qué efectos tiene. Entonces, para hacer esto, ellos lo que hicieron es crear un sistema de aprendizaje basado en robot y a través de un experimento probarlo versus el sistema tradicional basado en PowerPoint. El artículo se llama Impact of Using an Educational Robot-Based Learning System on Student Motivation in Elementary Education. Y lo hicieron unos chicos de Taiwán y lo aplicaron en una escuela de Taiwán. Como les digo, básicamente era probar su sistema versus el sistema tradicional de PowerPoint. El sistema de ellos consistía en una interfaz que el profesor, en este caso, podía crear lecciones a través de instrucciones que él le creaba al robot y que el robot las iba ejecutando de manera secuencial. Estas instrucciones se transformaban a XML. Por cierto, este artículo tiene un tema muy interesante de arquitectura que le interesa o le debe interesar a las personas que estén estudiando el tópico de arquitectura. El profesor básicamente lo que tenía era que colocar la acción que el robot iba a realizar, si el robot iba o no iba a decir algo, y alguna imagen o algún archivo multimedia que se iba a mostrar en la pantalla. Entonces todo el sistema estaba ideado para que el robot, a través del set de instrucciones, impartiese la lección que le tocaba. ¿Qué más? Bueno, como les comentaba, no interesó mucho el robot como tal acá, sino la aplicación del sistema en una aula de clase. Por lo tanto, compraron uno de estos kits de robótica y lo que hicieron es integrarlo a la interfaz que ellos crearon. Entonces, las propuestas del artículo eran básicamente determinar el efecto de rendimiento de un estudiante entre el sistema que ellos plantean y el sistema normal de PowerPoint. Y además identificar qué factores pueden resultar críticos en la motivación del estudiante. Para hacer esto, en el experimento lo que hicieron es dividir el grupo de 52 estudiantes en dos, uno de 25, otro de 27. Un grupo de control, que era el que iba a ver clases a través de PowerPoint normales, y el otro grupo de experimento, que era el que iba a ver las clases con el robot. Entonces, para hacer esto tampoco es fácil. No es que tengas una idea y vas y la pruebas en una escuela. Tienes que recibir aprobación del ministerio, del consejo, de varias personas, porque obviamente las lecciones que vas a dar, por ejemplo, tienen que ser acordes o coherentes con el pensum educativo que se está enseñando en ese momento. Por lo cual, luego de tener esas aprobaciones, se decidió que las lecciones que se iban a enseñar eran 3, que consistían en hablar de los insectos, de esos insectos, de el ambiente en el que crecen, de su ciclo de vida, de su relación con las plantas, por ejemplo, cómo un insecto evoluciona hasta convertirse en mariposa y ese tipo de temas. Vale. Luego, hay un error ortográfico ahí, pero del procedimiento y los resultados, el procedimiento lo dividieron en cuatro etapas, que básicamente eran un examen diagnóstico o un pretest que se aplicó a los dos grupos antes de comenzar el experimento. Luego unas actividades durante las lecciones, tareas. Luego un post-test para revisar el conocimiento adquirido por los niños. Y finalmente un cuestionario
una encuesta. Parte del experimento se midió a través de esa encuesta final, de ese cuestionario, que estuvo basado en IMMS. IMMS es un sistema de encuestas que ellos adaptaron a este experimento y que intenta medir a través de sus preguntas 4 factores motivacionales, que son la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. Entonces, bueno, con base a los exámenes y a este cuestionario, pudieron sacar conclusiones sobre este experimento. ¿Qué conclusiones sacaron? Bueno, la más palpable e interesante es esta, que ven acá a mano izquierda. Si bien en el pretest ambos grupos, tanto el experimental, que es el que recibió las clases con el robot, y el de PowerPoint, tienen los mismos resultados, el mismo score, lo cual es lógico dado que pues, ambos niños estaban al mismo nivel. Pero sin embargo, luego de las lecciones, algo positivo es que ambos grupos superaron su score inicial, bien, pero algo más positivo aún es que los estudiantes que recibieron las clases con el robot obtuvieron mucho más puntos que el otro grupo de estudiantes. Por lo tanto, esto ayuda a inferir que el sistema sí que funciona y que el hecho de tener un robot en el aula de clase, es decir, el sistema educacional basado en robots, sí que ayuda a mantener a los estudiantes motivados y a que incluso aprendan mucho más. En general, bueno, el sistema ayuda a que se mejoren los niveles de interés y de motivación del estudiante. También es importante notar que acá al profesor previamente hubo un tema de capacitación para que pudiese utilizar la interfaz, y que el profesor comentó que algo que no le agradó mucho es que a la hora de enviar imágenes, por ejemplo, él tenía que de preparar sus lecciones, él tenía que editar las imágenes en otros programas como Paint, o a la hora de grabar audios tenía que grabarlos en otro programa. Entonces su sugerencia extra es integrar en la interfaz que se había creado unas herramientas para editar imágenes y para editar audios. Pero dejando eso de lado, el profesor confesó que al principio se veía un poco intimidado o en desconfianza con el experimento y con el tema del robot, pero que luego, viendo los resultados, su opinión cambió por completo. Entonces, bueno, otro tema importante a notar es que si bien el robot no fue el objeto de estudio como tal en este experimento, ellos también plantean que la parte física o el aspecto del robot es muy importante a la hora de los estudiantes, que los estudiantes mantengan el interés en clase, sobre todo por los gestos que este hace o lo que este pueda decir. Por lo tanto, también comentan que el robot que ellos utilizaron fue muy pequeño, entonces muchos estudiantes que se sentaban atrás no veían a veces bien al robot o tenían que levantarse, y que bueno, eso también puede influir en que el estudiante pierda un poco los niveles de atención. Entonces, bueno, recomiendan hacer robots que se adecúen más a lo que es la estructura de un aula de clases. Bueno, ya luego comentan que el estudio da pie a que se puedan realizar más estudios, y que de alguna u otra manera integrar los robots en clase siempre va a tener un efecto positivo de alguna u otra forma, pero que en este caso el robot ayudó a mantener el interés de los estudiantes. Sobre todo también comentan que, por ejemplo, en las tareas los estudiantes la completaron todas en el grupo que vio clases con el robot, porque el robot los guiaba y los ayudaba, y eso los mantenía motivados. Sin embargo, en el grupo de PowerPoint pues sí hubo un poco de desinterés con el tema de las tareas o las learning activities. Y bueno, bueno, otra cosa interesantísima que ellos no estudiaron acá, pero que fue un resultado que le salió con el experimento que hicieron, es que los estudiantes extrovertidos, por ejemplo, mantuvieron su participación en ambos grupos, pero que los estudiantes introvertidos mejoraron mucho su nivel de participación en el grupo que vio clases con el robot.
Por lo tanto, esto da pie a inferir un poco que esto también ayuda a las skills o las habilidades sociales del estudiante e integrarse mucho más en un grupo. Obviamente ayuda a estimular su creatividad y su interés en las actividades que se realizan. Entonces, bueno, eso también lo resaltan como algo muy interesante que no estaban estudiando, que no esperaban, pero que sí les pareció de interés. Entonces, bueno, como idea de proyecto creo que tengo ya muchos fragmentos de varias cosas que se pueden realizar, que necesito organizarlos y reorganizarlos de tal manera que se puedan estructurar y convertir en algo sólido para una idea como tal concreta. Sin embargo, bueno, como aporte para la investigación, me gustó mucho este artículo, tiene entre 12 y 13 páginas y bueno, me parece que el tema de los profesores no hay que dejarlo por fuera. En un salón de clase hay dos personas, hay dos tipos de personas, ¿no? Los estudiantes y el profesor. Y los robots no necesariamente tienen que estar solamente motivados o creados con el objetivo de motivar a los estudiantes y de ayudarlos, sino también de integrar al profesor en el proceso para que éste no sienta animadversión hacia el robot ni que está robando autoridad o algo así, ¿no? Entonces eso lo hicieron en este artículo y me parece muy interesante a tomar en cuenta, ¿no? Y también que, bueno, de cualquier manera que integren un robot como tercer factor en un aula de clase siempre va a tener un efecto positivo en los estudiantes, ¿no? Lo que se hace es evaluar qué tipo de robot puede tener qué tipo de efecto positivo y cuál debe ser más adecuado para integrar en el salón de clases, ya sea como compañero, como herramienta, como assistant teacher o de otra manera. Entonces, bueno, eso ha sido mi presentación de esta semana, así que saludos y muchas gracias por escuchar.